Ángela, furiosa y dolida por el reciente desacuerdo que había tenido con Christian, tomó la decisión de no asistir a su concierto, un evento al que había estado esperando con ansias. Los planes para esa noche estaban meticulosamente trazados. Había imaginado la alegría de compartir ese momento con él, disfrutar de su música y ver cómo se iluminaba el escenario con su presencia carismática. Sin embargo, su enfado aumentó al recordar las discusiones, repletas de palabras hirientes que parecían insalvables. Habían abordado temas sensibles que habían estado latentes durante un tiempo, y la falta de comunicación había intensificado las tensiones entre ellos. Esta decisión, impulsada por una mezcla de orgullo y rencor, generó una avalancha de comentarios en redes sociales. Sus amigos y conocidos se dividieron en opiniones, como si se encontraran en medio de un debate polémico. Algunos apoyaban a Ángela, argumentando que era mejor alejarse de las relaciones tóxicas, mientras que otros trataban de calmar la situación, sugiriendo que cada uno de ellos tenía parte de la culpa en el conflicto, y que era vital aprender a manejar las diferencias de forma constructiva. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Chismes Estelares, y darle like al vídeo para seguir disfrutando de contenido emocionante. Los ecos de esas conversaciones giraban en su mente y nublaban su juicio. Con el paso de los días, el peso de la ausencia de Christian se volvió más evidente para Ángela. Su ausencia no solo se sentía en el plano emocional, sino que también le resultaba doloroso no poder compartir esos momentos que previamente habían llenado sus días de felicidad. Requería coraje enfrentarse a la idea de perderlo, y esa realización se agolpaba como una tormenta en su pecho. Finalmente, Ángela decidió que, a pesar de su ira, debía comunicarse nuevamente con él para aclarar las cosas. En este nuevo episodio, la necesidad de saber si podrían reconciliarse se convirtió en una necesidad apremiante en su vida. La batalla interna entre su orgullo y su deseo de resolver la situación se convertía en su compañero constante. Había intentado ignorar sus sentimientos, inmiscuyéndose en su rutina diaria, distrayéndose con sus ocupaciones y actividades cotidianas, pero a cada momento recordaba lo importante que era Christian en su vida. Era evidente que lo extrañaba. El recordarlo le provocaba una mezcla de nostalgia y tristeza que le robaban el aliento. Sentada en su jardín, rodeada de recuerdos y melodías que parecían contar su historia, las lágrimas comenzaron a caer. La sensación de vacío por su ausencia era abrumadora, como si una parte fundamental de ella faltara. Sin un paracaídas emocional, se sentía cada vez más vulnerable. Decidida a apoyarlo, sintió que era vital dar el primer paso, con el corazón latiendo aceleradamente y un nudo en la garganta. Respiró profundamente, se sacudió su orgullo y marcó su número, desafiando sus nervios y el temor al rechazo, una montaña que parecía insuperable en ese instante, mientras el timbre sonaba en el otro extremo de la línea. Christian, por su parte, se encontraba en su cocina, una habitación modesta pero significativa, donde siempre había compartido risas y momentos con Ángela. Cuando escuchó el sonido familiar de un teléfono que lo llamaba, su corazón dio un salto. La sorpresa y la alegría invadieron su ser al darse cuenta de que era Ángela quien llamaba, una voz que había estado deseando volver a escuchar desde que las palabras dolorosas se interpusieron entre ellos. Aquel tono, cargado de emociones, evocaba tantos recuerdos, buenas risas y complicidades, que le hizo sentir una mezcla de esperanza y temores. Al contestar, ambos compartieron un silencio cargado de emociones no expresadas, como si las palabras apenas comenzaran a salir a la superficie, como un manantial que había estado sellado durante demasiado tiempo. Christian sintió alivio al escuchar su voz, una melodía que le traía reminiscencias de momentos felices que habían compartido, pero pronto se dio cuenta de que la conversación se tornaría complicada. Las heridas aún estaban frescas, y parece que la carga emocional del silencio había crecido entre ellos, como una sombra que no se podía ignorar. Ángela, con la voz temblante y una vulnerabilidad innegable, confiesa que lo extrañaba y que necesitaba verlo, mientras las palabras fluyeron de su corazón, aunque la duda y el miedo reverberaban en su sonido. Christian, aturdido por su súbita confesión y el mar de emociones que esto despertó en él, rememoró los momentos complicados que habían llevado a su separación. Un torbellino de emociones le envolvía, recordando que, en su mente, había jugado un poco con la idea de que podría haber una segunda oportunidad. Sin embargo, también sabía que debía enfrentar la realidad de que tenía invitados en su casa, lo que complicaba cualquier reencuentro inmediato y le dejaba la responsabilidad de decidir cómo proceder. Esta revelación fue un balde de agua fría para Ángela. Sintió una punzada de decepción en su pecho al escuchar que la situación era más complicada de lo que había imaginado. No obstante, su determinación se mantuvo firme y le insistió que aún quería verlo, desestimando la presencia de otros como si su conexión fuera suficiente para llevar a cabo el encuentro que tanto anhelaba. Se requería de ambas partes la disposición de abrir sus corazones, aun cuando lo que había construido parecía frágil. En este punto, ambos comenzaron a enfrentarse a la dura realidad de sus sentimientos y de los pasados complicados que trataban de dejar atrás,
recordando las risas y buenaventuras que una vez compartieron, ahora empañadas por la tristeza del desencuentro, como la bruma que cubre un paisaje hermoso pero doloroso. Conforme el diálogo avanzaba, se tornó cada vez más intenso. Ángela, cada vez más frustrada por lo que percibía como la evasión de Christian, se sintió impulsada a confrontarlo sobre sus verdaderas intenciones, decidida a sacar a la luz sus sentimientos más profundos, su raigambre emocional. Estaba decidida a no caer de nuevo en la trampa de las palabras vacías, un ciclo que había reconocido en la última conversación que habían tenido. Las promesas que se hicieron entonces parecían desvanecerse con cada día que pasaban separados. Le exigió honestidad, buscando clarificar si había un camino hacia adelante o si lo que quedaba era un desierto emocional. Christian, por su parte, se sintió atrapado por sus propias emociones y el peso de la verdad que llevaba, ese secreto que hacía eco en su mente. La interferencia de una mujer llamada Kasu, quien había estado presente en su vida durante este tiempo de separación, se volvió un peso sobre sus hombros. En su mente, los recuerdos de sus interacciones con Kasu comenzaron a crear una barrera tangible entre él y Ángela, dificultando la apertura necesaria para abordar su relación. La revelación de la presencia de Kasu desató en Ángela una oleada de emociones contradictorias. Aunque el resentimiento y la tristeza la acosaban, su amor por Christian era lo suficientemente fuerte como para abrirle paso a un deseo de conexión, esa conexión que había estado dormida y que ahora se agigantaba. La situación alcanzó un punto crítico cuando, tras una intensa conversación en la que ambos confrontaron sus miedos y esperanzas, Christian finalmente aceptó que debía ser honesto sobre su situación con Kasu. Sin embargo, era consciente de que esto podía herir profundamente a Ángela, algo que nunca había querido hacer, y se sintió abrumado por el peso de sus decisiones pasadas. En ese momento, el aire entre ellos se volvió denso, como si el universo estuviera esperando a que ambos se decidieran a dar el siguiente paso crucial para su relación, un paso que podría ser tanto peligroso como liberador. Finalmente, la llamada terminó con un acuerdo tácito de verse. Ambos sabían que el futuro era incierto, pero que eran capaces de enfrentarlo, a pesar de la incomodidad que podría surgir de los secretos y verdades compartidas. Mientras Ángela manejaba hacia la casa de Christian, su mente estaba llena de determinación y esperanzas, imaginando un futuro en el que podrían enfrentar los retos juntos, acabando con el silencio que había inundado sus corazones. La idea de la reconciliación la mantenía en movimiento, pero también la abrumaba con dudas sobre lo que sucedería en el momento en que se vieran cara a cara. Christian, nervioso por el encuentro, sentía una mezcla de emoción y ansiedad que lo mantenía al borde, preguntándose cómo sería la dinámica entre ellos tras esa intensa conversación. Cada vez que pensaba en el reencuentro, una multitud de recuerdos lo golpeaba. Ambos tenían claro que aún había un vínculo fuerte y significativo entre ellos, pero también sabían que las sombras del pasado acechaban con fuerza. La presencia de aquellos recuerdos complicados era un recordatorio constante de las heridas que aún no habían sanado. Cuando Ángela llegó, el aire se llenó de expectativas. Fue un momento emotivo, donde los recuerdos y la nostalgia se agolparon en sus mentes, pero en poco tiempo, la tensión comenzó a llenar el aire, recordándoles que había un camino por recorrer. La conexión, un hilo tenue pero resistente, seguía ahí, pulsando entre ellos, pero sabían que se encontraban en un cruce de caminos, donde las decisiones del pasado seguirían influyendo en su presente. Había un peso que ninguno de los dos podía ignorar. La posibilidad de repetir los errores del pasado llenaba el espacio entre ellos, resquebrajando la ilusión del futuro perfecto que ambos deseaban. Cuando finalmente llegó Kasu, la atmósfera se tornó aún más pesada y tensa de lo que habían anticipado. La anticipación de un encuentro que podría ser transformador se sintió sofocante. Ambos, Christian y Ángela, sabían que su amor estaba en juego, pero también eran conscientes de que la presencia de Kasu traería nuevas dinámicas que podrían desestabilizar por completo la situación. En medio del nerviosismo palpable, Christian se esforzó por mantener una conversación honesta y abierta. Cada palabra calculada, cada gesto cuidado, con el intento de asegurar a ambos que Ángela era lo más importante para él. Sin embargo, al mismo tiempo, sabía que debía ser sensible a la vulnerabilidad de Kasu, quien había sido parte de su vida en un momento tierno, y que ahora se encontraba en un mar de confusión. La sinceridad de Christian hizo evidente las emociones contradictorias que cada uno sentía mientras que Kasu lidiaba con la pérdida y la aceptación de la situación. Ángela, por otro lado, reafirmaba su deseo de estar con Christian, cumpliendo con su papel de esposa, aunque cada palabra le costaba un esfuerzo. Así, mientras se desarrollaba la compleja interacción entre los tres, la tensión seguía presente en el aire, cargando con el peso de las decisiones pasadas y las incertidumbres del futuro. Ángela se mantuvo al margen, casi como un espectador de su propio dolor. Quería gritar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Cada mirada intercambiada con Kasu traía a la superficie la carga emocional de sus decisiones, cargando con el peso de salir adelante en un mundo que parecía desmoronarse alrededor de ellos. La conversación se extendió, cada silencioso momento impregnado de significados que solo ellos podían entender.
Finalmente, al concluir su encuentro, Kazu se despidió con un tono melancólico, dejando claro que, aunque la transición sería difícil, la meta principal era siempre el bienestar de su hija Inti, quien inocentemente había sido arrastrada a la complejidad de esta situación tan adulta. La idea de Inti, con su mirada pura y su risa sincera, se convirtió en un rayo de esperanza en medio de la tormenta emocional que azotaba a los adultos involucrados. El encuentro culminó con Christian sintiéndose abrumado por las emociones que lo invadían. No obstante, por otro lado, había un alivio palpable de haber dado un paso hacia la reconciliación, un paso que había parecido inalcanzable horas antes. La profundidad de sus sentimientos se intensificaba cada vez que pensaba en Ángela, pero la realidad del triángulo emocional dejaba incomodidades arraigadas. Su voz quedó resonando en su mente, un eco de sus promesas y un reflejo de lo que una vez habían sido. Ángela, todavía cargando con sus propios temores y ansiedades, se acercó a Christian, ofreciendo su compasión en un gesto sencillo, como una luz en medio de la tormenta. Le aseguró que todo estaba bien en ese preciso momento, que podían enfrentar cualquier realidad juntos, mientras que la voz de la duda aún resonaba en sus pensamientos, recordándoles las sombras del pasado. Las emociones estaban a flor de piel, pero ambos parecían decididos a enfrentar la complejidad de sus corazones. De esta manera, decidieron avanzar, conscientes de que el camino a seguir sería largo y complejo, repleto de desafíos y altibajos, pero unidos en su deseo genuino de reconstruir lo que habían roto, sabiendo que eso requeriría tiempo, esfuerzo y una sinceridad sin límites. Cada paso hacia adelante era un paso hacia lo desconocido, lleno de una mezcla espesa de miedo y esperanza. Aunque el futuro presentaba incertidumbres, el amor entre Christian y Ángela les proporcionaba la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío que se avecinara, un recordatorio de que, a pesar de los obstáculos, la conexión que habían forjado podía ayudarles a sanar y a reconocer que, aunque el recorrido sería difícil, merecía la pena hacer el esfuerzo por el amor que sentían el uno por el otro, un amor que, a pesar de las complicaciones, aún brillaba con una luz tenue en el fondo de sus corazones. Recuerda darle like al vídeo y suscribirte a Chismes Estelares para más historias intrigantes y emocionantes. No olvides dejar tus comentarios sobre lo que piensas de esta historia. Gracias por acompañarnos en esta narrativa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un like en el vídeo y comentar tus pensamientos. Nos vemos en la próxima.